Hola familia, ¿qué tal? Bendiciones a todos, shalom, shalom, shalom. En esta oportunidad les comento, me pasó un enlace el hermano Anti Breslev, ¿sí? Para que haga un comentario acerca de lo que se está por enseñar en esta oportunidad. Miren, el canal se llama Ministerio Difundiendo la Torá. Difundiendo la Torá. Ahora, ¿qué Torá? No sé, porque a lo que enseña este señor, Héctor Villagrán, muchas cosas van en contra. O sea, lo poco que estuve escuchando, lo poco que sé de este hombre, miren, no lo conozco mucho, pero sé que fue bloqueado en otros canales, ¿sí? En el canal del hermano José Luis, por ser tan irrespetuoso. Y claro, escuché este video y me doy cuenta que sí, ¿sí? Es una persona que tiene mucho odio, rencor, está resentido, ¿sí? Con la vida, con todo. Entonces van a ver que trata de atacar a Mashiach a como dé lugar. A Mashiach, al cristianismo, a las traducciones, a la Biblia, a todo, ¿sí? Bueno, el por qué se me sugirió hacer un análisis de este video es porque en este video se habla del pecado de Sodoma y Gomorra. Pero el pecado de Sodoma y Gomorra no el que todos conocemos, el que todo el mundo sabe. De hecho, existe la palabra sodomía, que tiene que ver con eso, ¿no? Identificados con ese pecado puntualmente. Sino que acá trata de explicar que el pecado de Sodoma y Gomorra era otro, ¿sí? Era otro. Esto yo ya lo había escuchado por algunos eruditos bíblicos, pero les digo, vamos a ver si estas cosas son así o no. Para los que no lo conocen a este señor, sepan que la voz no está distorsionada. Yo lo pongo el video a velocidad normal, ¿sí? Les va a sonar particular la voz que tiene, porque tiene una voz muy aguda, ¿sí? No es muy común, pero el hombre habla así, ¿sí? Él habla así. Entonces, ya lo van a escuchar, ¿sí? Ya lo van a escuchar. Ya les aviso, ¿no? Porque a mí yo traté de oír la primera vez, me impresionó la voz que tiene. Ahora lo van a escuchar. Por otro lado, lo que me llama también la atención, y lo dije, es cómo arremete en contra de Mashiach. Cómo arremete en contra de Mashiach. Vamos a escuchar, yo no lo voy a poner de corrido, ustedes sepan entenderme por qué, ¿sí? No voy a poner tanto de corrido porque este video dura media hora y a mí se me hizo muy difícil escucharlo tanto tiempo, ¿sí? Más allá de las barbaridades que decía, simplemente por el hecho de la forma de hablar y de lo irrespetuosa que es. Después está muy resentido, ¿sí? Está muy resentido. Pero bueno, creo que defiende el judaísmo. Él es chileno, ¿sí? Pude entender eso porque traté de buscar la tonada. Es más, me habían dicho que era chileno, ¿sí? El hermano Anti Breslev, que el que me sugirió esto. Entonces, bueno, sin dar tanta vuelta, vamos a empezar a escuchar a ver qué es lo que dice este muchacho, ¿sí? Y al principio vamos a escuchar un poquito de esa introducción que le da. Escuchen, ¿eh? Shalom Legulam, su servidor estoy Yarat. El día de hoy voy a compartir con ustedes un tema bien interesante. Vamos a hablar qué ocurre realmente en Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Vamos a verlo el día de hoy, este tópico bien interesante. Vamos a saber cuál fue este pecado que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Vamos para allá. Bien, vamos a leer el texto en la Biblia hebrea. Vamos a ver qué dice en verdad Génesis, Bereshit, capítulo 19, el texto hebreo. Vamos a ver qué dice en verdad
este pasaje de la Biblia hebrea. Entonces dice así el verso 1. Vayabou Chenei Amalahim Sedomar Baerev Belot Yosef Besahar Sedom Bayarlot Bayakam Likratam Bayistahu Apaim Aretzah. Dice así en español, verso 1. Escuchen, ahora va a traducir al español. Bueno, recién leyó en hebreo, bastante bien. Entendamos que hay formas y formas de leer el hebreo, ¿sí? Dentro de todo bastante bien. Pero fíjense lo que dice. Ustedes, no sé si escucharon que dijo la palabra malachim. Dijo malachim. Pongan de vuelta el audio y van a ver que dijo malachim. Y ahora vamos a ver cómo lo traduce. Los dos enviados llegaron a su... Dos enviados, dice, ¿sí? Malachim, él lo traduce como enviados, ¿sí? Ok. Sodoma al atardecer, y Lot estaba sentado junto a la puerta de Sodoma cuando los vio Lot, y se levantó al encuentro postrándose de cara a tierra. Ya, aquí vemos que Lot ve a estos enviados que llegan y hace el énfasis a estos enviados, ¿sí? ¿Qué palabra hebrea hay ahí? Malachim, malachim. ¿Qué es malachim? Malachim en la Biblia, en todas las Biblias, las traducciones los han traducido como ángeles, ¿sí? Y ángeles y enviados es el mismo significado, pero sepan que para el idioma hebreo, un malachim, es el ser espiritual, ¿sí? Es el ser espiritual. Bien, sigamos escuchando un poquito más. Acá, a esta ciudad, donde está Lot. Verso 2 dice así: Vayomer Hine Nadonai Suruna el Beit Abdehem Belinu Beharatzu Regleihem Beis Kantem Bealachtem Lerach Kehem Vayomerulo Ki Baredov Narin. Dijo: He aquí, mis señores, por favor, diríjanse a la casa de este siervo, pasen la noche y laven sus pies. Se levantarán temprano y seguirán el camino. Ellos le dijeron: no, sino que dormiremos en la calle. Verso 3 dice así: Vayitzar Bameod Vayasudu Elav Vayabou El Beito Vayas Lahem Mishtehu Matzov Afá Vayoheu. Dice así el verso 3. Él insistió muchas veces y ellos se despidieron con él y llegaron a su casa. Él preparó banquete, horneó panes sin levadura y comieron hasta saciarse. Verso 4 dice así: Terem Eshkabu Peanchei Hair Anchei Sedom Nasabu Al Abait Minar Beat Saken Kol Haam Mikatse. Dice así: antes que se acostaran a dormir, los hombres de esa ciudad, los hombres de Sedom, rodearon la casa, todo el pueblo unido, desde el más joven hasta el más viejo. Verso 5. Veyikreú el Lot Vayomru lo Ayer Anashaim Acher Baru Eleja Aihala Otseim Eliú Beinehedet Haj Otam. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron contigo esta noche? Sácalos afuera, que los queremos conocer. los queremos conocer, ¿sí? Ay. Ahí aparece, es la misma palabra que aparece en Génesis 4,
Uno, conoció Adán a su mujer, a Eva su mujer, y ella concibió y dio a luz, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Es el mismo verso, es la misma palabra, ¿sí? Yadá, ¿sí? Y esto acá lo que dicen es, tráiganlo que lo queremos conocer, ¿sí? Es esa expresión, es el mismo verbo, la misma expresión. ¿Qué problema habría? Lo queremos conocer, ¿no? ¿Qué problema habría? Pero fíjense cómo esta va a tratar de justificar. En primer lugar, vimos que acá la palabra hebrea que aparece es malachim, ¿sí? Malachim, ¿sí? Del malach, ángeles. Y acá dice queremos conocer, el verbo es yadá, ¿sí? Y es el mismo. Fíjense en el número strong, ¿sí? Lo busco, lo pongo acá. El mismo número strong es el mismo número strong que aparece en Génesis 4. ¿Sí? La misma palabra. Conoció a Adán a su mujer. Sigamos escuchando un poquito más. Verso 6 dice así: Vayetse alejem lot apetja, veadelech sagaj ajarab. Lot salió a la puerta de ellos, cerró la puerta y cerró la puerta detrás de sí. Vamos a ver ahora el verso 7 que dice acá, en contexto, este pasaje. Vamos a darnos cuenta de qué está hablando. Dice así el verso 7: Payomar al na ajaí tereu. Dijo, mis hermanos, no hagan este daño, no les hagan daño. Verso 8. Escuchen, tradujo bien, no les hagan este daño, no les hagan daño. ¿Cómo es que le van a hacer daño conociéndolo? ¿Sí? El verbo te lo está diciendo. Y encima lo está leyendo en hebreo, ¿eh? Y lo está leyendo bien en hebreo. Lo está traduciendo mal, pero lo está leyendo bien en hebreo. A ver, sigamos escuchando un poquito más. לי שתהי פנות אשר לא יודעו איש הוציאך נא אתן עליכם ועשו לכם כתוב בעיניכם רק לאנשים האל אל תעשו דבר כי על כן באו בצל קורתי. Mira, tengo a 2 hijas que no conocen hombre, varón. Las puedo sacar y se las doy para que hagan con ella como ustedes quieran. Pero estamos todos en el mismo contexto, ¿eh? Se está leyendo lo mismo que siempre leímos, pero él le va a dar otro sentido y otro significado. Sigamos escuchando. Solo que no le hagan nada a estos hombres. Ellos han venido para estar bajo el techo, bajo la sombra del techo de mi casa. O sea, a las hijas le pueden hacer daño, pero a estos hombres no. ¿Sí? Eso es lo que está en el texto en hebreo. ¿Sí? Eso es lo que está en el texto en hebreo. Bien, yo les digo porque acá vamos a ver cómo justifica el pecado de Sodoma que no fue lo que nosotros creemos y vemos y entendemos y leemos, ¿sí? Así que en este pasaje estamos viendo que no dice el texto en hebreo que le estaban pidiendo que lo querían violar, como dicen las traducciones cristianas. Voy a ver acá, lo vamos a explicar. A ver, y ahora sí, va a ir a una traducción cristiana, ¿sí? Y vamos a ver qué dice el texto, a ver si no está bien traducido o no. Que no es mi invento para justificar una postura, mis perversiones, que soy homosexual, el hijo del diablo. No, voy a ser honesto en esta traducción y voy. Bueno, por otro lado les digo que un pecador no es necesariamente alguien que esté practicando el pecado, sino que se complace con los que practican, los que justifican, los que avalan, ¿sí?
tal obra, tal aberración, ¿sí? Los cómplices son tan culpables como los que las practican, ¿sí? Eso es lo que enseñan los apóstoles, ¿sí? Los que se complacen con los que practican tales cosas son la misma, están cortados con la misma tijera. Voy a explicar acá cuál fue el pecado de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Vamos a ver una traducción cristiana, lo que dice la Biblia es cristiana, las malas traducciones. Sí, malas traducciones es lo que está haciendo este señor. Malas traducciones es lo que está haciendo este señor. A ver. ¿Y qué ocurre acá? Primero aparece la palabra ángeles y en el texto hebreo no aparece la palabra ángel. Ángeles. En el texto hebreo aparece la palabra malach, malachim, que malachim se traduce como ángeles, ¿sí? Obviamente ángel es lo mismo que enviado, mensajero, es lo mismo, se refiere a los malachines. Amén. ¿Ok? Son enviados. Perfecto. Dice el verso Génesis 19, la traducción palabra de Dios para todos es una traducción cristiana. Vamos a ver lo que dice el texto acá. Dice, los dos ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma al atardecer. Lot estaba sentado a la entrada de Sodoma y los vio. Se levantó, fue a encontrarse con ellos, luego se postró rostro en tierra y les dijo, bueno, miren señores, por favor acepten quedarse en la casa de su siervo, pasen aquí la noche, lávense los pies, mañana pueden levantarse temprano y seguir el camino. Los ángeles respondieron, no, pasaremos la noche en la calle. Bueno, aquí está diciendo que insiste en el tema, donde prepara comida, hornea pan sin levadura, los ángeles, estos enviados, ellos comen, no son ángeles. No son ángeles, repite, son malachines, ¿sí? Busque en hebreo qué significa malachim. Busque. No son seres celestiales con alas, con una aureola, no. No, pero eso no quiere decir que no sean malachines. ¿Sí? No quiere decir que sean malachines. Es que una cosa es el concepto que se tiene a partir del Renacimiento, de las obras de pinturas, cómo se empiezan a pintar o a graficar a los ángeles con alas, ¿sí? Con rostros así rubios, ojos celestes. Obviamente esas imágenes no corresponden a los relatos bíblicos, pero cuando las escrituras te hablan de malachines, está hablando de ángeles, ¿sí? Que no necesariamente quiere decir que tengan alas o una aureola en la cabeza. Esa aureola obviamente surge del paganismo, ¿sí? Círculo solar, ¿sí? Escuchamos. Son personas en este contexto. Y dice que estos mensajeros, estas personas, estos enviados, se iban a acostar a dormir y los hombres de Sodoma, de Sedom, correctamente, los viejos y los jóvenes, rodeados en la casa, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? Haznos salir para que podamos tener, y aquí viene el error, el primer texto donde ellos añaden cosas que no están, tener relaciones sexuales con ellos cuando el texto hebreo no dice eso. Ok, esta traducción está explicando, ¿sí?, lo que significa esa palabra conocer. Queremos conocerlo, él eligió puntualmente esta traducción, ¿no? Pero sepan que cuando las escrituras dicen conocer, ese verbo yadá, quiere decir, ¿sí?, significa tener relaciones sexuales, según el contexto. En este contexto, conocer no es un, a ver, vení que te lo presento, sino dañarlos. ¿Y en qué forma los podría dañar? Con la palabra conocer. En la mentalidad hebrea es teniendo relaciones sexuales, ¿sí? Por eso es que esta Biblia la traduce así. No sé qué versión está usando, no sé si es Reina Valera o cuál, pero es válido, esta traducción es válida. Así como traducen cuando dice Adán conoció a Eva, dice alguna Biblia, alguna Torá dice, y Adán amó a Eva, ¿sí? Y no es el verbo amar, pero
se entiende, o sea, busca la forma de decir que conocer está refiriéndose a tener relaciones íntimas. ¿Sí? Sí, a ver, escuchemos un poco más. No dice que querían tener relaciones sexuales. Es un tremendo error esta traducción. Las traducciones cristianas son muy malas en términos generales. Lot salió cerrando la puerta detrás de él y les dijo: amigo, no vayan a hacer algo tan perverso. Ay, perdón. Claro, así es, así es. El texto hebreo no dice eso, no aparece esa palabra, que era una perversión lo que iban a hacer. Claro, pero lo da a entender. Lo da a entender. Lo da a entender. Sigamos escuchando. No se querían violar. Yo soy padre de 2 hijas y yo no he tenido relaciones sexuales. El texto no dice en el verso 8 que las hijas no habían tenido relaciones sexuales. Claro, el verso dice que eran vírgenes, que es exactamente lo mismo, que no habían conocido varón. No habían conocido varón. No habían tenido relaciones sexuales. Es lo mismo. Seguimos escuchando. Ya. Así que acá lo que estamos viendo es una muy mala traducción. Y lo que estamos viendo es alguien que trata de justificar la homosexualidad de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y me dijeron que hay otro video por ahí de que dice que eso no es pecado, ¿sí? No es el primero que está con esto, ¿eh? No es el primero que está defendiendo estas cosas. Tengo entendido que de la línea de la secta de los Punto Breslev, ¿sí? Ellos creen de esa forma, que no es pecado, aunque en las escrituras te digan que eso es pecado. No te echarás con varón como con mujer, ¿sí? Repetidas veces se condena la homosexualidad en la Torá, ¿sí? De hecho, los apóstoles enseñan lo mismo, el apóstol Pablo enseña exactamente lo mismo que la Torá, pero con el canal Ministerio Difundiendo Torá, ¿qué Torá está difundiendo? ¿Qué Torá está difundiendo? A ver, sigamos escuchando. entonces, para que no digan que yo soy un pervertido del diablo y que quiero justificar esto, es que lo dice él solo, ¿no? Él lo dice él solo porque lo está queriendo justificar. mis perversiones, porque soy un sodomita homosexual, lo voy a explicar con un texto cristiano para que puedan ver que son muy malas traducciones y así justifica la idolatría a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver Sodoma y Gomorra con el Mesías, ¿no? Dice que con esto estamos justificando la idolatría. A ver. Bien, Génesis 19, verso 1. Este es un texto interlineal cristiano. Dice así el texto literalmente, como yo está traducido, para que no digan que yo no estoy inventando. Y llegaron 2 de los enviados a Sedom por la tarde, y Lot estaba sentado en la entrada de Sedom, y vio Lot y se levantó a recibirlos e inclinó haciendo un acto de adoración. ¿Ya? Así que el contexto está hablando de eso. En el verso 1 estamos viendo el texto con mayor claridad para que pueda entenderse lo que estaba diciendo en verdad el contexto de esta cita, literalmente. Vamos a ver el verso 5 lo que dice el texto, esta traducción interlineal, para que vean que no es mi idea. Dice: y llamaron a Lot y dijeron a él: ¿dónde los hombres están? Aquellos que vinieron a ti esta noche, sácalos a nosotros y conoceremos a ellos. Bien, por lo tanto, la palabra acá dice que lo querían conocer a ellos, querían conocerlos. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver el texto cristiano, lo que dice acá. El mismo texto. ¿Se fijaron en el número Strong? Se fijaron en ese número Strong. Lo querían conocer a ellos. A ver. El mismo capítulo, el verso 5 de Génesis 19, dice así: llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? Hazlos salir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Mientras que el texto hebreo no dice que querían tener relaciones sexuales con estos hombres. Dice que querían conocerlos, que es un equivalente a tener relaciones sexuales. Porque de esa forma sí le podían hacer daño, ¿sí? Bien, leamos el contexto. Al final lo estoy poniendo todo entero al video, pero sigamos escuchando. Por lo tanto, es una muy
mala traducción y una idea que no está en el texto. Y vamos a ver el texto de la traducción bíblica. Génesis 19:7 dice así: y dijo, ahora no, mis hermanos míos, le hagan mal. El texto está diciendo literalmente que no le hagan mal, no le hagan algo malo, no los dañen, ¿ya? A estas personas. Pero, ¿cuál es el problema que vemos en el texto cristiano? Que en el texto cristiano dice así, el verso 7, y les dijo, amigos míos, por favor, no vayan a hacer algo tan perverso, porque aquí está la idea de que estos hombres eran homosexuales y querían violar a estas personas, a estos enviados, ¿ya? Y el texto en contexto no está hablando de eso. El contexto sí está hablando de eso. Sí está hablando de eso. A veces el hebreo literalmente no se puede transcribir tal cual porque perdería fuerza o perdería sentido. Entonces es necesario transmitir la idea de la palabra, porque las palabras tienen, a veces las palabras no se traduce palabra por palabra directamente, sino que hay palabras que necesitan una idea, entonces varias palabras para poder explicar qué es lo que está diciendo con esa palabrita, con esa palabra. Por eso es que es válida esta traducción cristiana que está exponiendo aquí. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Pues como estamos viendo el texto en contexto, el pecado de Sodoma y Gomorra no fue la actividad sexual ilícita. Sí, fue la actividad sexual ilícita. Y eso es lo que exhibe el texto. Eso es lo que exhibe el texto. Y no hay forma de justificarlo. No hay manera, ¿sí? O sea, te trata de ocultar con la forma de hablar el hebreo, aunque el contexto te está diciendo, ellos lo querían dañar, querían hacerles mal a estos hombres. De hecho, podemos darnos cuenta que no consta en el pasaje que haya sido lo prioritario o lo corriente en la conducta de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Muchos intérpretes cristianos de las escrituras judías incurren en este error. ¿Ya? No por ello debemos asumir que este error sea cierto, más bien debemos tomar los comentarios cristianos, por supuesto incluyendo los supuestos falsos judíos mesiánicos, los nazartitas, los judíos por Jesús y todas esas locuras. Bueno, perdón. Se dan cuenta cómo está este hombre, ¿no? Se dan cuenta cómo está. Por estas cosas es que lo terminan bloqueando, porque él no puede hablar de forma respetuosa, ¿sí? Porque no tiene argumento para nada. Y a todos los cristianos en general, en cualquiera de sus sabores, como lo que son opiniones de personas completamente ajenas a la Torá, carentes de la tradición, carentes del espíritu de sabiduría correcto. El espíritu de sabiduría correcto te está diciendo que Malahim no son ángeles y que conocer es conocer, mucho gusto, ¿no? Conocer. ¿Sí? O sea, es tratar de engañar. Que esto no quiere decir que en las tradiciones judías no lo traduzcan o no lo interpreten así como está diciendo este señor, ¿sí? ¿Se entiende? Pero bueno, ahí están las interpretaciones. ¿Cuántos hay del judaísmo que están justificando este tipo de conductas? Hay un montón, ahí por todos lados polulan. A ver, sigamos escuchando. No tienen una conexión al mensaje verdadero de la Torá, son incapaces de sobresalir, de ser brillantes al exponer, al explicar la Torá. Ahora lo vamos a ver a eso, ¿eh? Vamos a ver quién es brillante y quién es oscuro al explicar la Torá. Las ideas de la Torá, los fundamentos de la Torá. De hecho, ellos
Los cristianos en cualquiera de sus sabores, los idólatras ni siquiera son sus propios depositarios o los poseedores legales de la Torá. Ellos son extraños, ajenos, son personas que se adhieren y se apropian de una idea, de un libro, de leyes, de culturas, tradiciones que no les son propios, asumen un rol que con una identidad perjudicial para ellos. Escuchen eso, ¿eh? Esto también, los judíos se creen que son los únicos que pueden leer la Biblia. Los judíos se creen que ellos son los únicos que pueden leer la Biblia. Pero la Biblia dejó de ser propiedad pura y exclusiva del pueblo de Israel cuando se tradujo. Cuando se traduce, todo el mundo tenía acceso. En algún momento eran solamente el pueblo hebreo, o el que leía hebreo o hablaba hebreo. Pero ahora en la actualidad todo el mundo tiene, y es más, todo el mundo puede acceder a los idiomas originales también, leyendo el hebreo, traduciendo el hebreo, ¿sí? Porque tenemos esa facilidad, esa posibilidad. Entonces, esto no es exclusivo de los judíos, si no, no lo tendríamos que tener nadie, nada, ¿sí? Lamentablemente, aunque sean celosos y estén celosos, lamento los celos. Sigamos escuchando. Para quienes los siguen en sus derroteros caminos que los llevan a la perdición. Ellos pueden opinar, pueden darse sus supuestas interpretaciones rabínicas, judías, puede salir un personaje con un gorrito, con una banda larga, con una kippá, con un talit que lo ocupa como bufanda, pero no significa que sea judío, rabino, lo que se quiera llamar. Que le digan Perdón, es que es cómico, escuchen. Da igual, es una locura y es idolatría igual. Pueden opinar, la opinión en lo histórico, en lo espiritual. Ay, a mí me costó ponerme serio para hacer este video, les digo. Me cuesta todavía. Pero sigamos escuchando. Vale literalmente un cacahuate. Así que no tiene una autoridad para enseñarte la escritura porque no conocen ni lo más básico de la Biblia hebrea. Ahora, los habitantes de Sedom y Amorá, es el nombre en hebreo, Sedom y Amorá. No es Sodom y Gomorra, Sedom y Amorá. Tampoco eran peculiares en sus actos de idolatría, ni más ni menos que el resto del común de las personas del tiempo y de ese lugar. Por lo tanto, ellos no fueron devastados, no fueron aniquilados por el furor del toro divino. ¿Ya? No fue eso lo que pasó. En contexto, ellos mitos entre ellos mismos se autodestruyeron. Eso lo vemos en el texto hebreo. Eso va a estar interesante escuchar ese análisis, ¿sí? Aunque usted vea en las escrituras que quién destruyó a Sodoma y Gomorra, dice que se destruyeron solos, ¿sí? Entre ellos. Sodoma y Gomorra se destruyen entre ellos, ¿sí? Así que olvídese todo lo que dice la Biblia. Acá hay que prestar atención a las interpretaciones que diga este señor, porque él dice que él sí tiene autoridad, ¿eh? Los cristianos no, pero él sí. ¿Ven? Ahora sigamos escuchando. Perdón por la risa, pero me cuesta, me está costando. A ver. De haber sido ese el motivo, pues el mundo hubiera sido evaporado cada instante desde hace miles de años hasta la actualidad, y eso no ha sucedido y no va a suceder. Claro, entonces por eso es que está justificando, ¿sí? Está justificando, porque si uno dice fueron aniquilados ¿por qué? O sea, el pecado no era la homosexualidad, la perversión, sino que el pecado era otra cosa que va a decir acá. Entonces ahí la pregunta va a ser, pero ¿y por eso fue destruido con fuego del cielo? Y obviamente no tendría sentido tanta rigurosidad de parte del cielo hacia un pueblo que no era hospitalario, les digo, porque ahora va a decir eso. Escuchen, ¿sí? Estas son las interpretaciones que está sacando este muchacho.
Creo que les puse cómo era que se llamaba Héctor, me parece, ¿no? Sigamos escuchando. Entonces, ¿qué fue lo terrible que aconteció en ese lugar? Vamos a tener una pista clave de la Biblia hebrea, ya un texto que nos da un conocimiento claro y nos brinda el profeta judío Ezequiel. Y Ezequiel, el profeta Ezequiel, nos enseña, nos explica este tópico y vamos a ver qué sucede en verdad con los habitantes, cuál fue el pecado de los habitantes de Sodom y Gomorra. Bien, entonces nos vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 16, versos 49 y 50. Ezequiel, capítulo 16, versos 49 y 50. Ok, lo presentó como ahora con ustedes el texto, sí, el texto que revela todo lo que pasó ahí. Le voy a decir una cosa, vamos a escuchar, vamos a ver cómo lee acá el texto de Ezequiel, pero sepan esto. Ay, ¿lo digo o no lo digo? No, vamos a escucharlo y ahora les digo. Dice así: Ner ser haya habon sedom hahotech gaon sib hat lehem beshalvat ashket haya la belifnoteika bechadani bebiot lo ejesicar. Dice así: mira, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, orgullo, abundancia de pan, despreocupada tranquilidad tuvieron ella y sus hijas. Ella no le dio la mano al pobre ni al necesitado. ¿Cuál fue el pecado entonces? Era un pueblo que era orgulloso, tenían abundancia de alimento, vivían en una tranquilidad despreocupada, ya no había tranquilidad, no había eso, pero, ojo, no le daban la mano, no ayudaban al pobre y al necesitado. Ese fue el pecado de Sodom, lo está diciendo la Biblia. Ezequiel capítulo 16, verso 49 y 50. Ay. Vamos al verso 50, dice así. Ay, perdón. Ahí está. A ver el 50. Vamos a escuchar el 50 y ahí contesto. Betir, Beheimach, Betaseinach, Toepach, Lefanaí, Basir, Eter, Kacher, Raiti. Ellas se enaltecieron, hicieron una abominación delante de mí, de modo que cuando las vi, las eliminé. ¿Cuál fue esta abominación que hicieron? No ayudar al necesitado, no ayudar al pobre. Es el pecado que cometió Sodom y Gomorra, Sodom y Gomorra. Incluso vamos a ver el verso 51 para que digan lo que dice acá. También que está haciendo una comparación este profeta, ¿ya? Uy, bueno, se está adelantando. Escuchen, se está adelantando. Pero este texto no está hablando ni de Sodoma ni de Gomorra, pero escuchemos. Los pecados de Sodom, Gomorra, y lo está comparando con Shomron. Bien, así que en el contexto está diciendo que ese fue el pecado de Sodoma y Gomorra contextualmente. Ahora voy a compartir con ustedes una traducción cristiana para que no digan que yo me lo estoy inventando para negar ya y proteger a los homosexuales. No, porque yo soy pervertido, hijo del diablo. Ezequiel capítulo 16, 49-50, estoy usando una traducción cristiana y vamos a ver lo que dice. Dice: su hermana Sodoma y su pueblo fueron culpables de arrogancia, glotonería, apatía, indiferencia hacia el pobre y el necesitado. Se llenaron de arrogancia e hicieron cosas terribles delante de mí. Por eso que la destruí como ya lo has visto. Ahí está explicando cuál fue el pecado
la arrogancia, glotonería, apatía, indiferencia hacia el pobre y el necesitado. Está claro en este contexto lo que sucedió con Sodoma. El pecado que cometió no fue la homosexualidad. Ok, bueno, voy a parar acá porque voy a explicar y voy a fundamentar, ¿sí? En las escrituras, hermanos, en las escrituras, si este muchacho leía el versículo siguiente, nos íbamos a dar cuenta que no estaba hablando de Sodoma y Gomorra, que estaba hablando de Israel, ¿sí? Si ustedes ven, esto empieza en el capítulo 16, y en el capítulo 16 empieza a hablar, ¿sí? Del 16:1, de la infidelidad de Jerusalén, ¿sí? Entonces, si yo leo esto, en el versículo 49, cuando habla de Sodoma, ¿se está refiriendo a Sodoma o está usando una alegoría? Escuchen, ahí dice así: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Sí? Le explico algo antes de leer esto, antes de leer de nuevo lo que él dijo. Vamos a leer Apocalipsis 11:8, que dice así: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿A qué le llama Sodoma y Egipto Apocalipsis? A Jerusalén. ¿De qué está hablando el profeta? ¿Sí? ¿De qué está hablando el profeta Ezequiel, capítulo 16? Del juicio contra Jerusalén. ¿Qué dice Isaías 1? Otro profeta que también hablaba en alegorías. Si Yud Hei Bab Hei, ¿sí? Yahweh Sebaot no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma, alegoría, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Yud Hei Bab Hei, de Yahweh. Escuchad la ley de nuestro Eloah, pueblo de Gomorra. ¿A quién le está hablando Isaías? ¿A quién le está hablando? ¿A Sodoma y a Gomorra? ¿O le está hablando a Israel? Le está diciendo Sodoma y Gomorra. Ustedes son Sodoma y Gomorra. O sea, muchas veces ustedes van a escuchar eso en las escrituras. Entonces ahora si leemos Ezequiel 16:49, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Con quién está hablando? Con Jerusalén. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia, de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Fueron deportados. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados. ¿Quién es Sodoma? Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste las abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Samaria, Sodoma, tú, Gomorra, Sodoma y Gomorra, ¿sí? Israel y Judá, la casa del norte, la casa del sur. La voz profética los está acusando, los está tratando de esa forma. ¿Por qué? Porque son perversos. Son perversos. Y los pecados que se narran acá son los de Samaria, ¿sí? Y los de Jerusalén, ¿sí? Y la expresión Sodoma y Gomorra es otra forma de decirle perverso, en sentido espiritual. En sentido espiritual, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la luz de la Torá que está enseñando este muchacho? ¿Sí? Este muchacho desconoce el lenguaje profético, porque
por medio de los profetas se hablan en alegorías. Entonces cuando usted lee que un profeta se está denunciando, está hablando estas cosas y está mencionando a Sodoma y a Gomorra, ¿sí?, que habían sido destruidas ya por allá por el Bereshit, no está hablando de Sodoma y de Gomorra, sino que hace una referencia, ¿sí?, a la perversidad de Israel. Familia, espero que esto les haya sido de bendición, gracia y paz. Gracias, hermano Antibreslev, por pasarme este enlace para compartir, ¿sí?, para analizar. Y bueno, un abrazo grande. Y bueno, hasta aquí dejamos el video, pero yo creo que ya fue refutado este muchacho, ¿sí?, para no darle tanto lugar. Nos vemos en el próximo video. Shalom.